Mesías. Amén. Bueno, hermanos, en esta tarde vamos a hablar de la esclavitud. Amén. ¿Vale? La esclavitud es un concepto que se trata en la Escritura desde que comienza hasta que termina. Lo vemos de una forma física y literal, ya en el pueblo de Israel en Egipto, y luego posteriormente lo vemos también en el Nuevo Testamento con relación al pecado. Amén. ¿Vale? Entonces, si el Señor durante toda la Escritura nos habla de una esclavitud, es porque tiene una verdadera relevancia. Amén. ¿Vale? El concepto de esclavitud lo solemos utilizar como esclavos al pecado, y es cierto que se puede utilizar en manera singular, pero también es verdad que la palabra lo trata en manera plural, ¿vale? Como vemos en el texto. ¿Vale? No hace falta que lo busquéis. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Ven por tanto ahora, dice Dios a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta palabra Egipto, que significa Misraim, sabemos que está escrito en forma plural. Esta palabra Egipto significa casa de servidumbre, pero escrito en plural viene a significar casas de servidumbres. Porque aunque Israel salió de un Egipto físico, siguieron quedando pequeños Egiptos en el corazón de Israel. Amén. Como se suele decir, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Y como tema me gustaría compartir ¿cabe la posibilidad de que hayamos salido de Egipto, es decir, de este mundo? Que hayamos salido de la esclavitud evidente, de aquello que en apariencia a los ojos de la gente se hace notable, nuestro pecado, pero todavía queden pequeños Egiptos, pequeñas casas de servidumbre dentro de nuestro corazón. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugos de la esclavitud. Debo de conocer si verdaderamente he sido libertado de aquellas cosas que anteriormente me dominaban, o si quedan resquicios de esclavitud. Como primer punto vamos a hablar qué es ser un esclavo y qué desea Dios de nosotros. Y como segundo punto, cómo puedo ser libre y qué garantía tengo de que puedo ser libre. Y ahora sí, ya comenzamos con la lectura en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 34. Sí, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. ¿Ya lo tenéis? Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Estos dos primeros versos, el 31 y el 32, debemos de unirlo en un mismo bloque, ya que si leemos solamente el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, si nos quedamos solo con este verso, podríamos entender que alguien que solo conoce algunos versos tradicionalmente, que conoce el cristianismo como religión, ese es el libre. Pero lo que verdaderamente dice es: si permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos, y por medio de permanecer
Conoceremos la verdad y la verdad nos haremos libres. Amén. Por lo tanto, una persona que solamente conoce no puede ser libre, sino una persona que verdaderamente permanece. Amén. La libertad de la esclavitud se halla en permanecer en su palabra en obediencia. Amén. Continúa el 33. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Esta declaración por parte del pueblo judío hubiese estado perfecta si se lo contaran a alguien que no conocía la historia de Israel. Porque sabemos que Israel todo el tiempo fue esclavo. ¿Cómo pueden decir los judíos nunca hemos sido esclavos? Sabemos que Israel fue esclavo 400 años, más tarde en el periodo de los jueces, todo el tiempo que el pueblo desobedecía y iba en pos de los Baales y iba eventualmente llevado cautivo, más tarde con Nabucodonosor, con Darío, con Ciro, los griegos, y en ese tiempo precisamente estaban sufriendo el yugo del Imperio Romano y tenían valor de decir: nunca hemos sido esclavos. ¿Y por qué esta necesidad de omitir algo tan evidente, tan cierto como los años de esclavitud del pueblo de Israel? Dice: porque linaje de Abraham somos. Con la excusa de ser linaje, hijos de Abraham, creían que podían esconder algo tan evidente como su esclavitud. Creyendo que podían tapar el sol con una mano, diciendo: soy hijo de Abraham, y ellos procuraban entender que no había pecado, que no hay esclavitud, simplemente por el hecho de ser hijos de Abraham. Pero es que en este tiempo, a veces nosotros también nos escondemos en algo muy parecido, ya que muchos decimos: somos del Señor. O creyendo que por el hecho de venir de una familia cristiana, o de conocer un poquito la Escritura, o de haber caminado durante un tiempo, estamos exentos del castigo de la esclavitud, y que deja de existir, o que nunca existió ninguna esclavitud en nosotros, ya que somos del Señor, pero no permanecemos en su palabra. Este pensamiento ha llegado a ser tan relevante en el pensamiento de aquel tiempo y de este tiempo, que el Señor tiene que decir en Lucas 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre. De nada me sirve decir que tengo a Abraham por padre si hay una evidencia de esclavitud en mi vida. De nada me sirve decir que vengo a la iglesia si hay una evidencia de esclavitud. De nada me sirve decir que camino si hay una evidencia de esclavitud. Así es. Hagamos pues frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Continúa el 34. Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Habría que hacer quizás una distinción entre una persona que peca puntualmente y una persona que verdaderamente es esclava del pecado. Esto el pastor lo tendría que explicar mejor. Pero bueno, con mi corto entendimiento, creo que sí que podemos discernir un poquito este tema, en el sentido de que una persona que es esclava es una persona que reincide en un mismo pecado. Porque solemos reincidir en los mismos pecados. Una persona un día mata y otro día, ¿vale? Solemos reincidir, conocemos cuáles son los pecados en los que reincidimos. La piedra que siempre nos es de tropiezo. El que critica suele caer en la crítica, el que miente suele caer en la mentira, el que se aira suele caer en la ira, el que es impaciente suele caer en la impaciencia, el alcohólico suele caer en el alcohol. Y creo que esta es una de las mejores maneras de detectar si seguimos siendo esclavos, hacer introspección sobre nosotros, sobre cuáles son aquellos pecados los cuales somos reincidentes. Amén. Pecados que siempre están ahí y han tomado un lugar preeminente en nuestra vida, que forman parte de nuestro día a día. Verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre.
el Hijo sí queda para siempre. Amén. Nuestro Señor hace una clara diferencia entre un esclavo y un hijo. Como vemos en Gálatas capítulo 4, creo que versículo 27. Tengo aquí 77. ¿no? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Aquí nos está diciendo la palabra que el esclavo no hereda. Amén. Solamente heredan los hijos. Amén. Porque el esclavo no permanece para siempre, pero el hijo sí. Amén. Como continúa diciendo, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Un esclavo no hereda, pero un hijo sí. El esclavo es aquel que peca y por ende no queda para siempre, porque no permanece en su palabra, pero un hijo sí. Amén. Hay una historia muy conocida en la Escritura que es de un hijo que se conformaba con ser un jornalero. Él dice, iré a la casa de mi padre porque hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. El padre podría haber aceptado su petición, pero el padre no quiere el jornalero ni quiere esclavo, el padre quiere hijos. Amén. Amén. Continúa diciendo la parábola, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle anillo en su mano y calzado en sus pies. Un hijo de Dios vive revestido con unos vestidos especiales que no llevan los esclavos. Un esclavo puede estar sucio y no tiene importancia, ya que está sucio, pero un hijo no. Dice, sacad el mejor vestido y vestirle. Gloria a Dios. Y sabemos que ese mejor vestido es Cristo. Amén. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Amén. Esta imagen de un hombre o una mujer, un hermano o una hermana revestido de Cristo, se separa mucho de la imagen de un esclavo. Si permanecemos en la práctica del pecado, estamos ensuciando este precioso vestido que el Señor nos ha puesto. Vestidos de lino finísimo, vestiduras blancas, vestidos de reyes y de reinas, vestidos de príncipes y de princesas, vestidos de Cristo y manchándonos con el lodo de la esclavitud de Egipto. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Hermanos, el Señor nos libertó de Egipto. Amén. Y nos llevó a una tierra que fluye leche y miel. Amén. ¿Por qué tenemos que descender a Egipto a beber de esa agua? Amén. 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 Amén, Señor. Aleluya. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, aún así sabiendo cuál es el pecado que nos esclaviza, aquello en lo que reincidimos, aquello que nos hace caer una y otra vez, que como bien se le llama, nos tiene esclavizados, ¿qué puedo hacer para ser libre? Vamos a hablar de la esclavitud de los hijos de Israel en la tierra de Egipto. En esta historia vamos a poder ver cómo el Señor liberó a su pueblo en aquel tiempo y cómo puede a día de hoy liberarnos a cada uno de nosotros de nuestra esclavitud. Bueno, vamos a comenzar leyendo el capítulo 3 de Éxodo, versículos 9 y 10. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto
a mi pueblo, los hijos de Israel. En este verso vemos notablemente que para que haya liberación de la esclavitud tiene que haber un clamor. Tiene que haber una rogativa desde lo más profundo de nuestro corazón, clamando al Señor que queremos ser libres. Amén. Ya que dice la palabra, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Y hermanos, esto no quiero que se malinterprete, pero es cierto que muchas veces nos acercamos al Señor y le presentamos el día, le presentamos el mercado, le damos gracias por muchas cosas que el Señor nos da y nos es lícito y es bueno. Pero aquello que nos acompaña durante nuestro día a día, esa esclavitud que tenemos, no la presentamos al Señor. Amén. Y estamos siendo esclavos de una cosa que nos atormenta y damos gracias, y está bien que demos gracias, pero ¿dónde está el clamor de que queremos ser libres? Amén. Es decir, agradezco por todas las cosas que el Señor ha hecho, pero no clamo al Señor que quite de mí aquel pecado que me acompaña en mi diario vivir. No solemos decir, Señor, quita por favor la mentira, quita de mí la ira, o quita de mí la impaciencia, o quita de mí la crítica. Lloramos muchas veces y pedimos muchas cosas y agradecemos muchas cosas que es perfecto. Pero si hay dentro de nuestro corazón, queda algún resquicio de esclavitud, lo dejamos en último lugar cuando el Señor nos invita a que clamemos que queremos tener libertad completa en Cristo. Amén. Sigue el versículo 10 y dice, ven por tanto ahora, dijo Dios a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Sabemos que el Padre nos ha provisto de un libertador. Porque si yo clamara, pero Dios no hubiese enviado el libertador, no serviría de nada, ya que un esclavo no se puede liberar de la esclavitud por sí mismo. Pero el Padre ha visto nuestra aflicción y decidió liberarnos, proveyéndonos para nosotros un libertador. Por lo tanto, tenemos una garantía plena de que si verdaderamente clamamos por aquello que nos tiene esclavizados con un clamor ferviente, tenemos garantía de libertad porque hay libertador. Amén. Si queremos ser libres de la ira y clamamos, hay libertador. Si queremos ser libres de la mentira y clamamos, hay libertador. Si queremos ser libres de la crítica y clamamos, hay libertador. Si queremos ser libres de la estafa y clamamos, hay libertador. Si queremos ser libres del pecado y clamamos, hay libertador. No son palos de ciego. Hay poder en el clamor porque tenemos un libertador fiel. Dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde se encontraba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo para pregonar la libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Es real, que verdaderamente lo ha enviado para libertarnos. Continúa en el mismo capítulo de Éxodo, capítulo 3, versículo 16 al 18. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, a una tierra que fluye leche y miel.
Y habla Dios con Moisés diciendo: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Cuando me encontré con este verso me quedé sin palabras, porque este verso está diciendo que el Señor me ha encontrado. Gloria a Dios. Que siendo polvo de esta tierra, estando muerto en mis delitos y pecados, siendo polvo de esta tierra, muerto en mis delitos y pecados, esclavo, porque era esclavo, queriendo el mal, el Señor me ha encontrado y por amor ha decidido librarme de la esclavitud. Esto es increíble, que el Señor nos ha encontrado, Gloria a Dios. que el Señor nos ha visto siendo nada y ha decidido salvarnos porque nos ha encontrado el Señor. No lo hemos buscado nosotros, el Señor nos ha encontrado a nosotros. Esto es increíble. ¿Qué soy yo para que el Señor me busque? ¿Qué soy yo para que el Señor me busque? Pero el Señor nos ha encontrado y nos ha dicho: échate para allá. El Señor nos ha encontrado, nos ha librado de nuestra opresión, nos ha resucitado, nos ha dado una corona y ha decidido sentarnos con Él. Hermanos, que el Señor nos ha encontrado nos tiene que llenar de gozo. Esta palabra, encontrado, me sorprendió tanto que tuve que buscar qué es lo que significaba en el original hebreo. Y todavía me sorprendí más todavía, porque tiene una excepción que no cuadra. Esta palabra, os digo el Strong, es el H7136. En hebreo la palabra kará, que viene a significar acontecido, encuentro, a la luz sobre, para llevar a cabo, acercar, encontrar, y dice específicamente colocar madera. Ahora bien, ¿cómo que colocar madera? ¿Qué tiene que ver que el Señor me encuentre con que esta misma palabra signifique colocar madera específicamente? Estamos hablando de que Moisés fue donde Faraón y le dijo: el Dios de los hebreos ha colocado madera. Dice Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la cruz las enemistades. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor nos encontró por medio de la cruz. El Señor nos encontró porque colocó madera. El Señor colocó una cruz y en esa cruz nos encontró en los padecimientos de Cristo. Gloria a Dios. Qué bien. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado y ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El Padre nos está diciendo que nos encontró por medio de los padecimientos del Hijo en la cruz. El Señor nos encontró en cada una de las heridas de su Hijo, y cuando nos encontró en las heridas del Hijo, vio nuestra aflicción, nos liberó y decidió amarnos. ¿Y qué nos quiere dar el Señor a entender con esto? Dice la palabra del Señor que cuando Jesús resucitó de los muertos, resucitó con las heridas. Y no solamente resucitó con las heridas, sino que ascendió al cielo también con las heridas. Hay un concepto teológico que se llama pericosis, que habla de la unión que tiene el Padre con el Hijo, en la que dice que el Hijo está constantemente cara a cara con el Padre, mirándose fijamente y extendiéndose en amor hacia Él. Al igual el Padre está constantemente cara a cara con el Hijo, mirándose fijamente y extendiéndose en amor al Hijo.
Entonces, si nos paramos a pensar por un momento, el Padre está extendiéndose en amor, con una mirada de amor hacia el Hijo, pero viendo también estas heridas. Heridas por las cuales ve nuestra aflicción y con esa misma mirada de amor se extiende en amarnos y en el deseo de librarnos de la aflicción y perdonarnos. Como dice Hebreos 5, Él es sacerdote para siempre. Amén. Él constantemente se está presentando su cuerpo en un holocausto perfecto delante del Padre, Amén. para que el Padre, a través de Cristo, por su misericordia, decida perdonarnos por este sacrificio perfecto. Aleluya. Mirad, hermanos, qué clase de libertador tenemos. Tenemos una gran garantía de que si clamamos a Él, tenemos un libertador que nos liberta. Amén. Y esto cuando hablamos del Padre extendiéndose en misericordia y en amor. Pero ¿y cuando nosotros vemos al Hijo? Dice la palabra, y me mirarán a mí al que traspasaron. Amén. Gracias, Señor. El Padre ve al Hijo en amor, en las heridas, nos ve a nosotros, quiere librarnos de la opresión, quiere librarnos de la aflicción, quiere perdonarnos. Pero dice el Hijo, me mirarán a mí al que traspasaron. Es decir, tendremos delante de nuestros ojos al Mesías. Amén. Lo tendremos ensangrentado, cubierto de heridas, cubierto de latigazos. Todo su cuerpo una llaga y el culpable su hijo. Ay de mí si no vais con arrepentimiento delante de Él. Amén, Señor. Si tuviera delante el Mesías, ensangrentado por mi culpa, molido por mis pecados, llevando mis enfermedades. Y el culpable soy yo. Esta es nuestra seguridad de que tenemos libertad. El Padre frente al Hijo contemplando el perfecto sacrificio, amándonos continuamente, con el deseo constante de liberarnos de la aflicción y la esclavitud. Y el Hijo mostrándose delante de nosotros, diciendo, me miraréis a mí, a quien traspasasteis, con una mirada de amor, que si nos ponemos delante de Él solamente nos queda caer a tierra y arrepentirnos. Clamando ante Dios, pues ante Dios nos postramos. El Padre, mientras se extiende en perdonarnos, el Hijo obtiene una figura mediante sus heridas que nos empuja a arrepentirnos. Aleluya. Por lo tanto, es que esta es la seguridad que tenemos. El Señor ve al Hijo y nos quiere perdonar. Y nosotros vemos al Hijo y nos queremos arrepentir. Por eso tenemos que colocar esta madera. Por eso el Señor nos encuentra a través de esta madera. Porque cuando coloca esta madera, cuando coloca esta cruz que es perfecta, el Padre nos quiere perdonar y nosotros nos queremos arrepentir. Gloria a Dios. Pongamos esta madera delante de nosotros. Porque nos encuentran a nosotros y nosotros encontramos al Padre. Esta madera, como dice la palabra, es el puente. Él es el sumo pontífice. Él hace puente entre nosotros y el Padre. Porque a través de esta madera el Padre nos perdona y nosotros nos arrepentimos. Por lo tanto, ruego a la Iglesia, presentemos un clamor sincero delante del Señor, de que traiga sobre nosotros una libertad completa de todo resquicio de esclavitud en nuestro día a día. Y oramos al Señor.